Bien, saludos. Vamos en los próximos minutos a hacer un recuento de algunas situaciones que hemos creído es importante aclarar con relación a lo que tiene que ver con el uso del método Prisma como para la intención de los proyectos de investigación formativa. Ya, bueno, dentro de lo que queremos destacar es cómo manejar la rúbrica que se creó y cuáles son los problemas más frecuentes encontrados en los proyectos de investigación formativa. Bien, es importante destacar entre los problemas más importantes que vimos durante la revisión que hay una falta de seguimiento a la guía. Es importante seguirla, puesto que el método Prisma es un método que es mundialmente aceptado, especialmente para los trabajos de revisión bibliográfica. Independientemente que se hagan desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de metaanálisis, metasíntesis, cualquiera sea la vía. Para plantear el objetivo como uno de los ítems que evalúa el método Prisma, el verbo más utilizado que hemos visto en la revisión es el verbo conocer, ¿no? Esto implica la búsqueda, la recolección, el ordenamiento y el análisis de las investigaciones. Es un poco lo que vamos a hacer en este segundo módulo. Les colocamos un ejemplo. Conocer, que es el verbo, el uso del proceso enfermero, que es el objeto de estudio, en el ámbito hospitalario, que es el resultado, y el primer ítem que se relaciona con el método Prisma es que debe declararse en el título, dos puntos, una revisión sistemática. Si quitamos las palabras en un marrón, tendríamos el objetivo de esa revisión bibliográfica. Lo otro tiene que ver con el punto 4 del método, que pide que se describa protocolo o registro. Esto indica, para efecto de la revisión, que se debe de determinar en la búsqueda si existe un protocolo. Por ejemplo, el caso más claro entre investigaciones de enfermería tiene que ver con los lenguajes estandarizados. Por ejemplo, la nomenclatura NANDA o la nomenclatura que tiene que ver con los objetivos o los NOC o las intervenciones o NIC. Como esos son protocolos registrados con marca, es necesario hacer este tipo de aclaratoria. Eso solo podrá ser posible durante la búsqueda, porque en todo caso estaríamos comparando o trabajando a partir, como decimos, de una marca o de un formulario o formato llamado protocolo o registro previamente establecido. Lo otro es la redacción. Estos trabajos tienden a redactarse en tercera persona del singular o impersonal, es decir, si tenemos que decir, se seleccionó la muestra, se utilizó tal filtro, en vez de decir utilizar, utilizamos, en vez de decir nosotros o mi persona, es el estilo de relación. Y algo con lo que tenemos que estar lidiando todo el tiempo hasta el final para asegurar la calidad del trabajo es que las normas establecidas sean las Vancouver, porque vamos a tratar de publicar en revistas que tengan este sistema de registro para investigación biomédica. Lo otro que encontramos también, esto es más que una exigencia, una referencia como gestor bibliográfico el Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico que permite guardar hasta 8 gigas de información, corregir tanto en el texto en Word como dentro del mismo Mendeley, y permite la versatilidad de hacer cosas que otros gestores bibliográficos no pueden, que se limitan, y con eso ahorramos tiempo. Podemos generar incluso una carpeta dentro de Mendeley con el número final
publicaciones que se van a utilizar para hacer la discusión. Lo otro tiene que ver con la justificación. Recordar que la justificación en general de las investigaciones se plantea la conveniencia del mismo desde el punto de vista científico, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Por lo regular, estos trabajos lo que generan es valor teórico, una revisión, una actualización de lo que es posible, por lo tanto, aportan al corpus disciplinar de enfermería. Otro es dificultades en el registro del avance del proyecto. Esto debido a que no se hace el registro en una guía o una rúbrica y no podemos ver que cuánto pudiera estar mejorando un trabajo revisión con revisión. Un elemento que tiene más que ver con elementos de situaciones de la forma del escrito en castellano es que la extensión de los párrafos debe ser ajustada de acuerdo a la Real Academia Española a entre 100 y 150 palabras como una unidad que maneja una idea específica. Esto también hay otra sugerencia que es de la neurolingüística, pero 3 líneas por lo regular en ciencias de la salud no es suficiente para destacar de manera íntegra una idea. Ahora vamos a pasar a ver algunos elementos más prácticos que necesitamos destacar. Vamos a mostrar desde acá. En el segundo bloque, nosotros hemos decidido incluir elementos desde el punto 9, es decir, la selección de los estudios, hasta el punto 16, los análisis adicionales. Sin embargo, la mayoría de nuestros trabajos tienen un carácter no de revisiones tipo metaanálisis, donde por lo regular se busca reestimar o mirar qué nivel de profundidad tiene una investigación, desde las descriptivas a ensayos clínicos, por ejemplo, donde la evidencia es más sólida. Entonces, nuestros estudios por la regular tienen que ver con análisis de textos. Quiere decir entonces que comenzamos con la revisión. El punto 8 es la búsqueda. El punto 9 está la selección de los estudios a través de un proceso que vamos a ver que se llama cribado y que implica el uso de booleanos, que vamos a ver a través de un ejemplo. Luego el proceso de extracción de datos se describe cómo se hacen estos filtros. Recuerden que este tipo de técnica de investigación también se puede hacer a través de revisiones numéricas de trabajo donde se han expuesto datos como pruebas de hipótesis a través de, por ejemplo, chi cuadrado, etc. Luego la 11, aquí debemos describir perfectamente todas las variables que fueron apareciendo, que fuimos sumando. En este caso, más que variables, lo que tenemos es que definir las palabras clave que ya veníamos trabajando. El elemento número 12, el elemento número 13 y el elemento número 14 y 15 son básicamente elementos que se trabajan más para situaciones de carácter estadístico, que no es el caso nuestro. Nuestras revisiones van a ser más de contenidos para crear categorías, para ver similitudes, para ver complementariedades, diferencias o, digamos, datos nuevos, por ejemplo. Entonces, a pesar de que no se hace desde el punto 12 al punto 15, es necesario aclarar en el texto que el trabajo no requiere, por ejemplo, no versa sobre el riesgo de sesgo ni las medidas de resumen, porque estas medidas son, de nuevo, por ejemplo, medidas estadísticas, medias, medianas, modas, o alguna otra forma de estadística inferencial. Igual sucede con el punto 16, donde cuando habla de sensibilidad estamos hablando también de medidas estadísticas. Entonces, como puede verse, hay 5 elementos que no revisten relevancia para nuestra manera de ver o de hacer investigación. Esto es importante colocarlo en la investigación. Por ejemplo, riesgo de sesgo no aplica, igual medidas de resumen no aplica,
De manera que quede claro que se evaluó el elemento, pero que no es pertinente para lo que queremos hacer. A pesar de que nosotros pedimos que el estudiante avance hasta el punto 16 en este segundo módulo, y yo sugiero que sigamos trabajando, puesto que estos 5 ítems que vamos a omitir por cuestiones de la forma como estamos haciendo la investigación, nos permite avanzar en el punto de selección de estudios, características de los estudios. El punto 19 tampoco tendría mucho que ver porque tiene que ver con situaciones de carácter otra vez estadístico y tal vez hacer una matriz de resultados que vamos a mostrar a continuación, igual en el síntesis de los resultados. Y lo importante hasta acá es estar muy cerca ya de tener todos los temas, o sea, todos los artículos seleccionados, toda la información recolectada, de manera que podamos estar muy cerca de la discusión. Y de hecho algunos también tienden a obviarse como la financiación. Sin embargo, muchas revistas que usan, por ejemplo, el protocolo o el protocolo 2.0, por ejemplo, de Latindex, entre otros, nos obligan a declarar esto porque son formalidades para poder hacer la publicación. Entonces, a través de un ejemplo, vamos a ver lo que queremos decir. Como ustedes ven, una introducción, utilizando en este caso una forma de las normas Vancouver. Aquí está la estrategia de búsqueda. Y aquí empezamos entonces a utilizar algunas estrategias de matrices, matricial, para poder entonces determinar cómo fuimos haciendo los filtros, cómo fuimos determinando. En nuestro caso básicamente se hace a través de palabras clave, algo que les voy a mostrar más adelante. Entonces aquí vamos determinando en 4 áreas los filtros, los tipos de estudio que estamos determinando. Allí aparecen algunos. La población, en todo en este caso población, el tema es población migrante, y otra categoría que fue condiciones de salud. Aquí están los criterios de selección, ¿ya? Donde vamos poco a poco viendo qué es lo que estamos eliminando y en cifras cómo comenzamos y cómo terminamos. Y aquí la síntesis y extracción de la información, ¿verdad? Cómo hicimos para ir evaluando cada aspecto que fuimos dejando. Ahí entonces podemos mostrar a través de un algoritmo más o menos cómo comenzó la búsqueda. Primero, la primera búsqueda se obtuvieron 538. Esto fue llamado N1, que es, digamos, el número de investigaciones en el primer cribado. Luego vamos sumando, por ejemplo, qué pasó mediante bibliografía y mediante informantes clave. Luego eso me da un total. Luego empiezo a eliminar los artículos duplicados y aquellos que ya yo utilicé como criterios de exclusión, porque no reúnen los criterios que el grupo, esto es importante, el grupo, básicamente el docente se va a enfocar en que el proceso que está descrito sea lo más sujeto a la norma posible. Finalmente, aquí en el punto de la elegibilidad, que ya se trató en el tema, en el punto 7 de Prisma, llegamos finalmente a un número específico. Este número, en lo que hemos visto en la experiencia, oscila entre 12 a 18, 20 artículos, que son los que terminan cumpliendo todos los requisitos del cribado, es decir, que están en español, que están a texto completo, que tienen las variables que se están solicitando. Y en este caso queda con un número de 9. Recuerden, este no es un número arbitrario, no es que vamos a pedir que el estudiante termine con 12 o 13 artículos.
No, eso es producto del mismo cribado. Y luego podemos para esto utilizar esta matriz, es sugerible, donde yo coloco entonces quién es el autor, dónde fue el estudio, cuál es la situación que se estudió y cuál es el aporte. Por ejemplo, si estamos hablando del cuidado humano, tal vez un aporte fue la conceptualización, otro pudo haber sido también alguna otra categoría que tenga que ver con los tipos de cuidado, con la historia del cuidado, etcétera. Esto es muy válido, sobre todo para la tutoría, ¿verdad? Entonces, ahora, ya para más o menos ir terminando la idea, quiero presentarles entonces un ejemplo. Aquí está, por ejemplo, un estudio sobre calidad de vida en el adulto mayor con respecto a la exposición al COVID-19. Yo lo puedo hacer también en español, entonces puedo decir vida, por ejemplo. Esta es una matriz que se nos socializó en cierto momento, adulto. Fíjense cómo va cambiando, donde dice términos de búsqueda, va cambiando. Voy a dejar la palabra COVID, voy a dejar la palabra 19, voy a colocar la palabra mayor. Vean, por ejemplo, ahora cómo cambia. Estos son entonces los booleanos, los que están entre los paréntesis, en este caso and. And significa que solo aparecerán en, en las bases de datos artículos que tengan los 5 o 6 palabras que estamos colocando. Pero si yo quiero incluir el inglés, por ejemplo, entonces puedo también agregar, fíjense que el booleano va a cambiar y ahora cuando digo live, entonces ahora se coloca como or. Quiere decir que es un equivalente en otro idioma. ¿Ya? Igual, por ejemplo, la palabra calidad, por ejemplo, la palabra adulto mayor, que en inglés se representa con una sola palabra, y no necesita hacer más. Cuando aparece el booleano or, significa que puede ser uno de dos, pero tiene que ser siempre dentro de las 6 primeras palabras. Yo también puedo colocar, por ejemplo, que me excluya, este es lo que se llama el booleano not, no es muy utilizado, por ejemplo, en nuestra experiencia, pero puede suceder. Suponiendo, por ejemplo, que quiero excluir a los diabéticos. Entonces coloco la palabra diabetes y nos damos cuenta que aquí va a decir a not, significa que no incluya la palabra diabetes. Esta sería la fórmula. Por una cuestión práctica voy a eliminar la palabra diabetes porque por lo regular yo no acostumbro a trabajar con este booleano a menos que quiera excluir alguna palabra de manera específica. La llevo, por ejemplo, a un buscador. Vamos a ver aquí rápidamente, que puede ser el Google Académico. Y pego la fórmula. Esa sería, digamos, la primera, la segunda, o perdón, el tercer cribado. Y fíjense que con la fórmula, que si bien no lo puedo hacer a través del Excel, puedo hacer de manera manual, utilizando, como ya lo indiqué. Y fíjense que aquí el primer cribado dice que son 452, que equivaldrá a lo mejor a el primer número que tenemos arriba. Cuando el segundo cribado sería cuando yo digo, ahora quiero nada más desde el último quinquenio y ahora baja a 196 y puedo seguir haciendo cribados, por ejemplo, si quiero que la búsqueda sea solo en español, por ejemplo, ¿ya? Esto ya es una decisión, repito, del grupo entonces, tratando de tener un universo, primero una muestra, después, suficiente para hacer el análisis. Análisis de texto, básicamente. Y puedo ahora entrar a cada uno de ellos. Fíjense que aquí permití la palabra adulto mayor en inglés. Y de hecho, sí hay un número importante de referencias.
A partir de ahora tendré que ir tal vez documento por documento. Voy a poner un ejemplo. Supóngase que yo seleccione este. Y ustedes van a ver, aquí está, Research and Aging and Social Policy. Como ustedes ven, aquí estoy utilizando supóngase que decidí que este va a pasar al privado. Entonces, verifico que tenga todos los datos. Ahí está, el título, el autor, el journal, el año, no especifica el número de páginas, tal vez porque sea una cuestión digital, el mes, el día, el abstract y otros datos. Vemos que está correcto, lo único que no tiene es el URL, lo voy a agregar, que es el enlace. Ya, el DOI no tiene DOI. Ya, entonces yo puedo en una carpeta previamente determinada, que en este momento le estoy llamando coronavirus, y aquí está demostrando que está cargando la información. Si tiene un PDF también lo va a cargar. Vamos a ver cuál es el caso. Veremos un poquito y vemos que en efecto cargo el PDF. Entonces voy entonces ahora al Mendeley, como les sugerí. Vamos a suponer acá en un documento, por ejemplo, que se llame así. Le quiero colocar la referencia, por ejemplo. Vamos a esperar un momentito. Mientras trabajo, ok, aquí está. Le digo que inserte. Probablemente me va a decir que el Mendeley está cerrado. Pero ahí está trabajando. ¿Sí? A lo mejor no lo carga porque no tengo el Mendeley abierto. Ya lo está abriendo. Aquí está. Lo busco en la carpeta que se llama coronavirus. Tengo que, aquí está haciendo la sincronización y aquí está precisamente el documento. Le puedo dar aquí para que termine de descargar el PDF. Aquí, como ustedes lo ven, ya lo tengo dentro de Mendeley y ahora sí lo puedo citar. Poniendo que sea aquí que lo quiero citar, lo busco en Mendeley, lo tengo acá y lo cito con el formato, en este caso, el formato Vancouver. Entonces, de manera general, esta es la información que les quería compartir un poco porque considero importante que que tengamos la suficiencia tanto en el acompañamiento de la tutoría, como también el estudiante pueda avanzar de manera independiente, colaborativa también, porque así es que se evalúa en el Ecuador. Y el tutor también tengo una herramienta. Solo me quedaría destacar que en la tutoría es importante entender que algunos elementos no aplican. Sin embargo, el estudiante debería declararlo para que quedemos claros que revisó el punto y tiene claro lo que está haciendo. Esto sería todo lo que quería compartir con ustedes y será hasta un próximo video.